te estoy empezando a analizar. Sí, queda un poco lejos ya, pero lo más significativo es el recuerdo de mi familia, que se desarrollaba como tantas familias de clase baja, baja media en aquella época, económicamente de una forma pues de supervivencia, ¿no? Es decir, mi padre era maestro y tuvo, bueno, para él la suerte de poder encontrar plaza en los jesuitas. Eh, y estaba muy bien considerado, pero los sueldos eran más bajos que los maestros públicos de aquella época. Estamos hablando de los años 60. Y entonces, bueno, pues era muy justa la economía, como en aquella época era normal, mi madre era ama de casa, y bueno, esa diferencia de clase social entre nuestra familia, y el resto de compañeros del colegio, que eran todos la élite de la burguesía y de los latifundistas valencianos de la época, pues estaba muy marcada. Y yo solo viví muchos años, porque desde los 6 años hasta los 15 o 16, pues estuve allí. Entonces estuve viviendo esa diferencia de clase social y incluso los internos, que había clase de chicos que se quedaban allí a dormir, ¿no? Pues era gente que tenía sus padres mucho dinero, y me acuerdo como anécdota, para que veáis esa diferencia de clases, pues que yo les vendía los bocadillos, porque como no comían muy bien, pues yo los bocadillos que me daba mi madre se los vendía, y me sacaba un dinero y ellos tenían más comida, ¿no? Pero esa era la relación. Con lo cual, claro, esa diferencia de clase a mí me marcó. Pero al mismo tiempo tuve la suerte de que viví en una familia muy estructurada, con los roles de entonces, pero no demasiado marcados. Realmente el machismo yo no lo viví. Eh, y mi madre era una mujer muy afectiva, y que, claro, al ser el primer hijo y varios años solo con ella, pues bueno, pues yo me nutrí muy bien de ella, ¿no? Entonces pues recuerdo esos dos aspectos, ¿no? Por una parte el calor de la familia, y por otro ya digamos, la violencia que se podía captar en ese ambiente de diferencia de clases, en cuanto que yo era un becado, que era el hijo del maestro. Como yo había algunos, pocos, y el resto era pues un poco la élite valenciana, pues con una forma de vivir y de ver las cosas muy diferente, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, vamos, como cosas significativas, esas son importantes. Vale. ¿Dónde comienza tu vocación, si es que existió? Al hilo de esta historia, eh, en- dio la casualidad de que unos jesuitas jóvenes que entraron a trabajar en ese colegio venían muy marcados ya por una visión de los cristianos obreros, de la parte progresista de la iglesia. Estamos hablando ahora de, pues ya de los años 70, 70 y pico, ¿eh? Y bueno, era el momento del conflicto que dio paso a la transición, del conflicto más marcado, ¿no? De la dictadura, donde la iglesia empezó a tomar un partido también importante, con toda la parte de perspectiva de la izquierda, religiosa, si se puede llamar así. Y bueno, estos curas laicos, entre comillas, porque empezaban a vestir de paisano, y eso fue toda una revolución, y empezaron a hablarnos de sus clases, pues de Marx, empezaron a hablarnos de filosofía, de existencialismo, de la fenomenología, de la relativización de las cosas y de todas las corrientes libertarias, marxistas. En fin, de pronto se nos vino todo un mundo nuevo, a edades muy significativas, como son las de los 14, 15 y 16 años, ¿no? Entonces para mí fue bueno, se me abrieron los ojos. En aquella época leíamos, los que la mayoría leíamos, y claro, leíamos algunos tebeos y otros leíamos pues libros de Marx y de cosas por el estilo ya en aquella época, ¿no? O de Sartre o Camus, etc. Entonces, bueno, pues yo fui de esos que leí tebeos, pero luego me pasé a leer ya los libros pesados, digamos, y enseguida me identifiqué con una línea
que estos jóvenes sacerdotes pues planteaban, ¿no? Que era la de la visión crítica de la historia, la postura crítica frente a los hechos y a la realidad, y por lo tanto a salir un poco de la masa de la época, ¿no? Entonces para mí eso es muy importante, y hasta el punto de que algunos de nosotros, ya acabando lo que entonces era COU, que era el último curso después de bachiller, el curso preparatorio de la universidad, pues junto con otras personas que conocimos decidimos entrar ya a vivir en ciertos movimientos comunales. Entonces, bueno, pues salimos de nuestras casas, fuimos a trabajar en lo que salía, y con ese dinero que lo poníamos en común, pues empezamos a vivir pues en pisos, me acuerdo de la zona de Benicarab, y bueno, pues fue una experiencia que se continuó en el primer tiempo de universidad. Una universidad que estaba también muy influida por los aires de cambio y por una ideología de izquierda muy marcada y muy politizada, ¿no? Entonces, bueno, eran unos momentos pues, que se prestaba a todo ese tipo de actividades que algunos jóvenes pues seguimos y continuamos, ¿no? Entonces, en ese interín, pues la vocación, en el sentido de tener claro cuál podía ser el camino profesional, vino marcado porque cuando yo empecé a militar y a tomar más una actitud más activa en la política, pues me asocié con un grupo libertario, un grupo antiautoritario, y bueno, pues tuve la casualidad, como tantas veces pasaba en aquella época, que la Guardia Civil nos detuvo, y después pues de estar un tiempo, pues lo típico, ¿no? Pues con el tiempo de aislamiento y con las torturas de la época y tal, pues en la cárcel de Modelo, que en Valencia se llamaba La Modelo, pues aparte de que conocí a mucha gente que llevaba muchos años en la cárcel, y que fue una experiencia también pues vitalmente muy mal, vamos, estas que son puntos de inflexión, ¿no? A la hora de entrar en la humanidad, de mezclar humanidad con realidad social, ¿no? Pues leía mucho, y entonces tuve la posibilidad de leer a Reich, y realmente ya lo conocía algunos libros de Reich, los típicos por la militancia que tenía, ¿no? Antiautoritaria, de comunas, de sexualidad, de cambios en la vida cotidiana, etc. Pero cuando empecé a leer biografía de una idea de Luigi de Marchi, análisis del carácter, que me los traían mis padres a la cárcel, pues, bueno, pues vi la conjunción que hacía Reich de la medicina, la salud y la responsabilidad del compromiso social. Y entonces en aquellos años metido de lleno en el campo de la salud, pues fue alguien que me unía las dos cosas, es lo que yo estaba viviendo en la calle y lo que estaba viviendo como universitario. Y entonces eso fue lo que me planteó la posibilidad de continuar esa línea, ¿no? Esa línea de intervención, que era una línea psicosocial, una línea freudomarxista, una línea de conexión entre la problemática social, la estructura social y la existencia de una problemática individual, de un inconsciente, que influye también en los procesos sociales y políticos, como habíamos visto en Rusia, como estábamos viendo en España, de que no era solo una cuestión de cambio de gobierno, sino también de cambio de carácter y de actitud, ¿no? Y eso fue algo que nos acompañó después, cuando con la transición vimos que muchas de las cosas que se pensaba que podríamos hacer no se hicieron, porque el carácter de las masas seguía siendo un carácter franquista, porque eran 2 generaciones o 3 imbuidas por un carácter autoritario rígido, que por mucho que se quisiera cambiar, pues se cambió algunas cosas, ¿no? Y de ahí surge un poco mi posición, ¿no? de combinación de la política, digamos, con la profesión. Siempre orientado hacia la salud mental. Escogí el camino de la psicología porque me resultó más fácil, esa es la realidad, que la psiquiatría, y yo lo que quería era pues ponerme a trabajar, ¿no? Entonces no le encontraba mucho sentido a lo académico, ni tanto en medicina, ni en filosofía, ni en psicología, y entonces lo que me interesaba era pues adquirir un medio académico para poder trabajar. Con la salida de prisión,
estuve ahí afortunadamente unos meses porque vino la amnistía general, la única amnistía que había en el Estado español desde entonces. Y bueno, pues me permitió salir sin expediente, y a partir de ahí pues empecé bueno, pues, a seguir en la línea social dentro de la profesión y a empezar ya a buscar la formación paralela a lo académico. Uh-huh. ¿Cuál era la situación del profesional de la salud en España en esa época, en los 80? Sí, estamos ya hablando nos estamos aproximando pues, a los años 80, y estaba muy politizada como casi todo, ¿no? Pero todos los profesionales de la salud en general, y especialmente los profesionales que se dedicaban al campo de salud mental, estaba muy politizada porque estaba no solamente por una cuestión de influencia del momento posfranquista o del momento BIT, ¿no? Y del cambio en muchos países, ¿no? Dictatoriales, sino también porque era el momento del planteamiento de la aberración que se hacía con los modelos, más que con las etiquetas de la locura, ¿no? Entonces era la época todavía, pues prácticamente estábamos un poco en la Edad Media, ¿eh? No se hacían trepanaciones, pero se hacían operaciones de cerebro, se hacían, o sea, digamos, intervenciones neurológicas que para supuestamente parar las influencias o la tendencia excesivamente sexualizada de una persona, pues te hacían una intervención porque tenías demasiada sexualidad, ¿no? Como yo vi, ¿no? Casos sobre todo en mujeres o en clínicas privadas de la época, con psiquiatras muy franquistas, muy intervencionistas, y que, no voy a citar nombres de un lado ni de otro, están ahí, ¿no? En la historia, pero que esa es la gran diferencia. Es decir, la psiquiatría franquista estaba iba a la par del intervencionismo. Pues intervenciones neurológicas, electroshocks, y empezaba también a estar muy de moda la psicofarmacología en plan experimental. Entonces se experimentaba con los locos, entre comillas, y bueno, pues eran auténticas situaciones de marginación y de violencia muy fuerte porque existían los psiquiátricos, pero en plan de película de terror, ¿no? Aquí en Valencia estaba el padre Jofre, pues que era realmente espeluznante a los ojos de hoy, ¿no? Y por otra parte estaba la alternativa de los psiquiatras. Digo psiquiatras porque en realidad en aquella época la psicología en España era minoritaria, era muy pequeña. Empezaba a haber alguna cátedra de psicología en Madrid, empezó a haber una cátedra de psicología en Valencia con el doctor Secadas, y empezó a haber una universidad en Valencia que poco a poco se fue diferenciando de filosofía. Por eso era tan fácil también, y por eso yo dije, bueno, esto es muy fácil, pues yo aprovecho, porque yo lo que quiero es empezar a formarme realmente y a trabajar. Y como también era un poco mártir, entre comillas, porque había estado en la cárcel y todas esas cosas, pues claro, para los profesores universitarios de izquierda, los catedráticos y profesores que había, más que catedráticos, ayudantes de cátedra, pues bueno, pues me ayudaron mucho también pues eso, en prácticas y en cosas. Y entonces de ahí, pues tuve la ocasión de ir ya formándome en una alternativa, ¿no? Pero me acerqué lógicamente a la psiquiatría de izquierdas, que empezaba a ver una psicología un poco psicosocial, empezaba. Esa psiquiatría planteaba a la vez la desinstitucionalización, influido por los visos de la antipsiquiatría, tanto de Basaglia como de Laing, las dos corrientes que habían, y eso se palpaba un poco en el ambiente, ¿no? Había una crítica muy fuerte a la institucionalización psiquiátrica y al intervencionismo por parte de este sector, que estaba muy cercano a la Asociación de Neuropsiquiatría, con algunas revistas que empezaban a crearse, y ahí estaba tan clara la diferencia, cosa que hoy no, porque hoy prácticamente todo el mundo de la psiquiatría se mueve dentro de la psicofarmacología y vamos, y eso está muy velado ya, ¿no? Pero en aquella época sí estaba muy marcada la diferencia. Y teniendo mentores catedráticos, ¿por qué no seguiste esa línea? Sí, esa es una pregunta que, bueno, incluso que luego en mi proceso personal, en mi terapia, pues ha salido algunas veces, ¿no? ¿Por qué no aproveché bueno, los mentores que tenía, que estaban en la cátedra de Psicología de la Personalidad,
personas conocidas como Fina Sanz o Luis Mayor, y que me ofrecieron trabajar con ellos. Empecé a trabajar con ellos en una clínica, así que más ventaja. ¿Por qué? Pues no sé, porque me verían que era más espabilado, que yo qué sé, pues no sé. También es cierto que yo tenía mucha inquietud, mucho interés, y viajaba a Barcelona, me iba a Francia, a París, hacía cursitos de aquí, de allá, de bioenergética, de psicodrama, cosas que que sonaban, maratones, y la gente aquí no se movía mucho, entonces yo era un poco como el hippie que iba de aquí para allá buscando cosas y traía masaje, no sé cuántos, en fin. Bueno, pero perfectamente podía haber entrado en ese momento en el que no había una necesidad de profesorado. Cuando acabé la carrera podía haber entrado perfectamente de lleno, vamos, ahí no había ni tesis de esas ni trabajo de posgrado, ni tesis doctoral, es decir, para entrar entrabas. Luego sí podías hacer lógicamente la tesis, la hacías, pero bueno, era algo que no tenía ninguna complicación. ¿Por qué? Pues porque yo siempre viví la universidad como un espacio, en ese sentido, dado la razón a Freud, como una institución muerta. Una institución, y en aquella época en España estaba muy abierta, pero así todo era un espacio muerto en el sentido en que realmente los patrones de académicos los marcaban unos cuantos. Y la posibilidad de acceder a un pensamiento crítico no estaba. La gente entraba a estudiar allí porque le tocaba estudiar, tenía que sacar una carrera. Entonces, ¿para qué acompañar a personas que no tenían una motivación por el tema y gastar un tiempo que podía aprovechar y utilizar en lo que para mí serían las trincheras de la salud mental, que es la clínica, ¿no? Es decir, es el trabajo clínico. Entonces, pues desde el principio yo me volqué y me vi muy identificado, y esa fue la continuación de esa vocación que ha durado hasta ahora, de trabajo clínico, de trabajo con el paciente, y tuve la suerte, para mí ha sido una suerte, de encontrarme con casos siempre bastante graves, bastante cercanos a la psicopatología extrema, ¿no? Tanto en el campo depresivo, en el campo de la psicosis, como en neurosis extremas, tipo con síndromes como anorexia, etc. Y eso, tanto en el trabajo público, que pronto empecé a tener, pues era un espacio, un momento social que tenías oportunidades. Entonces no tuve la universidad, pero enseguida tuve plaza en el primer centro de salud que hubo en Valencia. Y además, como psicólogo sexólogo, porque yo estaba haciendo una formación de sexología en París, que eran las que empezaban entonces, que eran también fáciles, esto hay que decirlo. Es decir, no habían 400.000 horas como ahora. Entonces, bueno, te daban un cierto reconocimiento y todo era así, era más fácil de acceder. Entonces, bueno, pues esa plaza me permitió tener ya una fuente de ingreso y poder trabajar en la trinchera, en directo, ¿no? Y además con esos mentores que me ayudaron también a trabajar en privada. Entonces, como muy joven, pues estaba trabajando tutelado por estas personas en privada y en clínica, y en la pública pues como se podía, que era al principio, ¿no? Inventando, entonces muy creativo y con mucha libertad de acción y de movimiento inicialmente, con lo cual pues podíamos introducir pues lo que se sabía entonces, ¿no? Desde los métodos de relajación de Jacobson y Schultz hasta grupos de dinámica, de grupos de mujeres, o de ya la violencia de género de entonces, tema de la sexualidad, los abortos, en fin, había un montón de cosas sobre las que trabajar, que no había nadie que trabajara, y eras creativo y eras pionero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era muy alentador, ¿eh? Y bueno, pues eso fue también la continuación, hasta que el punto de inflexión en ese momento fue cuando en uno de esos talleres, buscando a Reich, el hombre ya, lógicamente, hacía años que estaba muerto, pero bueno, en esa búsqueda de su pensamiento, pues llegó a Barcelona una persona que se llamaba Federico Navarro, y que decía que trabajaba con algo que se llamaba vegetoterapia caracteroanalítica, que yo había leído en los libros de Reich, pero que pensaba que era historia. Era historia porque lo que pensábamos todos y todas que era la actualidad de Reich era pues la bioenergética. Incluso pues lo que se llamaba, entonces empezó a llamarse la corenergética unos años después, pero vamos, sobre todo el análisis bioenergético, que era lo que planteaba que era la continuación de Reich, y que lo desarrolla pues Alexander Lowen, y Pierre Rakos le acompañó. Bueno, pues
en eso me estaba formando. Estaba formándome en bioenergética, en los viajes que hacía a París, y yo pensaba que ya tenía conocimientos de la terapia de Reich. Y cuando conocí en un workshop, en un taller a Federico Navarro, que coincidió con que también pudimos conocer directamente a Eva Reich, a la hija de Reich, porque participé directamente junto con otros colegas en organizar unos talleres y una conferencia en la Universidad de Medicina de aquí de Valencia, y unos talleres de lo que hacía ella, que era el masaje dulce y el trabajo preventivo. El primer viaje, y creo que el único que ha hecho a España, pues lo organizamos nosotros en aquella época, sería pues el 82, creo que era algo así. Y fue a la par conocer a Eva Reich y conocer a Federico Navarro, que en realidad fue Eva Reich la que nos habló de él. Nos habló de él y coincidió que a lo poco tiempo dio un workshop en Barcelona. Y bueno, y al conocer a Federico Navarro, pues yo me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en bioenergética. Entonces, una de dos: o Federico Navarro era un fraude, o lo que estaba haciendo era un desastre. Entonces era más duro reconocer que lo que estaba haciendo era un desastre que Federico Navarro fuera un fraude, porque llevaba ya tiempo y dinero y mucha energía gastada en eso. Pero bueno, realmente tampoco es que no me aportara nada. Pues lógicamente algo me aportó, y cuando hablé con Federico y le pregunté y le dije, le contrasté, dije, oye, ¿qué pasa con la bioenergética y por qué la vegeloterapia? Pues él muy sintéticamente, como hacía él todo, de forma muy resumida me dijo, mira, Lowen es un ladrón y ha robado el pensamiento de Reich dentro de lo que es la línea típica yankee, con Europa. Desde la Segunda Guerra Mundial ha pasado esto, y tú lo sabes, no solo con Reich. Y bueno, pues algunos de nosotros nos hemos formado con Ola Ragnes, discípulo de Reich, uno de los pocos discípulos vivos en Europa. Y bueno, pues puedes optar por seguir la bioenergética o conocer la continuación del trabajo de Reich clínico. Sí, porque Lowen no fue ni siquiera, o sea, fue paciente de unas pocas sesiones, ¿no? Lo que se decía entonces y lo que él afirmaba no era eso, y en aquella época pensábamos que realmente él tenía una formación completa, que había sido discípulo de Reich y que era el continuador, porque era lo que nos llegaba con las ediciones que se publicaban aquí y con los medios que llegaban. Luego, poco a poco, investigando, ya a día de hoy, pues sabemos que realmente Lowen, desgraciadamente, como otros muchos, pues se aprovecharon del momento de auge de un pensamiento libertario, de un pensamiento de apertura sexual, de apertura de cambio de la forma de vivir, de relacionarnos, y Reich empezó a tener un espacio en toda la dimensión social. Ese espacio pues se fue dulcificando, o se fue como neutralizando el pensamiento, porque en realidad venía de donde venía de Estados Unidos, y en Estados Unidos precisamente era donde se había prohibido el término de orgón, y por supuesto se había perseguido a Reich por haber sido comunista. Dos cosas que caracterizaron el último periodo, sobre todo las investigaciones más pluridisciplinarias de Reich, pues todo eso estaba prohibido. Entonces, pues Reich estaba prohibido, al mismo tiempo que Lowen estuvo bienvenido, porque era un método de trabajo clínico muy light, ¿no? Muy de la época, muy catártico, muy de expresar emociones, de abrir corazas, pero toda la base sociopolítica y toda la base energética, holística, no la tenía. Bueno, y a nivel clínico, por supuesto, yo vi que era muy diferente. ¿Dirías que fue con Federico Navarro cuando conociste a Federico Navarro y la vegetoterapia, cuando empezó tu identidad profesional? Exactamente, y ahí, como tú bien dices, pues habría una diferencia entre lo que es la vocación y lo que es la identidad. Es decir, realmente la vocación, podemos decir que es como una inclinación que tienes, ¿no? Es decir, pues te apetece ir por un camino que es muy amplio y entras por ahí, ¿no? Pero luego viene
de todas esas distintas sendas que tú puedes ya ir eligiendo, pues tienes que optar, ¿eh? Tienes que optar por una, por lo menos así lo he vivido yo, tienes que optar por una porque de alguna forma tienes que profundizar en algo, ¿no? Y entonces, bueno, con lo que yo me identifiqué fue con esa opción que Federico me dio, que era una opción muy osada porque suponía tener que hacer un análisis personal, no una formación de un fin de semana al mes, como se hacía en aquella época todas las formaciones de psicoterapias que empezaron a aparecer, porque era el momento y el comienzo de las psicoterapias. No existía la psicoterapia como tal en España, más allá del psicoanálisis. Y el psicoanálisis estaba muy centrado por una institución, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando me dijo Federico, tienes que irte a hacer tu terapia personal primero de todo. Pues yo he hecho mucha terapia, yo he hecho muchos talleres, he hecho sesiones, y con unos y con otros. Bueno, pues sí, has tenido experiencias, pero no has hecho tu proceso. Si quieres formarte en vegetoterapia, igual que si quieres formarte en cualquier área psicoanalítica, tienes que hacer tu proceso personal. Entonces, bueno, pues Federico Navarro había sido muchos años didacta psicoanalítico, psicoanalista didacta, y también influido por Jung en un momento determinado. Entonces, bueno, pues esa perspectiva la mantuvo junto con Ragnes, que también lo había sido, y toda la corriente europea mantuvo la formación en esa línea. Es decir, la formación seguía la coherencia de la perspectiva psicodinámica, de pasar tu propio proceso personal, incluso radicalizado, porque no era un proceso didáctico, era un proceso terapéutico. Federico decía, todos somos pacientes. ¿Por qué? Porque todos somos consecuencia de una sociedad enferma. Entonces, a partir de ahí, si no nos miramos, ¿qué queremos ver? ¿No? Entonces, bueno, esa perspectiva pues es la que a mí me convenció y me llevó a experimentar. Algunas personas, colegas míos, experimentaron también. Yo recuerdo que hubo una época en la que Federico Navarro trabajaba en Nápoles, no en Roma. O sea, no era el centro de Italia, como pasa aquí, pasó en España con Valencia, ¿no? Que empezamos a trabajar en Valencia y no estábamos ni en Barcelona ni en Madrid. Bueno, Federico Navarro empezó a trabajaba en Nápoles de neuropsiquiatra, era director del psiquiátrico criminalista y después pues ya empezó a trabajar en privada. Y en un momento determinado empezó a volcarse con el trabajo de Reich, con la vegetoterapia, de la mano de Ola Ragnes. Y había que ir a Nápoles. Bueno, pues Nápoles, allí nos fuimos. Y había compañeros que empezaron a ir también, entre ellos pues algunos de mis mentores. Por ejemplo, siempre recordaré la osadía de Luis Mayor cuando dijo, pues yo también voy a ir allí a ver qué pasa. Pero bueno, es cierto que esa identidad profesional no la teníamos todos. Entonces experimentamos algunos y otros ya nos convencimos, digamos, por propia experiencia de la importancia de continuar a fondo esa formación y la continuamos. Entonces, concretamente, pues la que era entonces mi compañera, Maite Pinoaga, y yo seguimos el proceso personal, pasamos temporadas ahí en Nápoles, con una economía muy peculiar, pues lógico, ¿no? Pues pidiendo préstamos, en fin, pero bueno, nos volcamos y hicimos nuestro análisis. Después continuamos en París porque Federico se desplazó ya a París por cuestiones personales y todo lo que fueron ya cursos, supervisiones, etcétera, lo tuvimos tanto en Italia como en Francia. Y eso fueron 2 años, en realidad fue un periplo de 2 años muy intenso, que el primer año fue mucho más intenso que el segundo, donde vivimos la experiencia personal y la formación de una manera muy rudimentaria todavía entonces y centrada sobre todo en la experiencia personal. Y por supuesto conocimos en nuestra propia piel todas las diferencias con otras terapias, ¿no? Hasta el punto de que yo casi me quedo ahí, me quedo en la experiencia, porque la vocación se me fue en la terapia. Se me fue la identidad, se me fue la vocación. Y eso es lo que me hizo entender después lo importante que era el proceso personal, porque es lo que te permite realmente entrar en crisis, encontrarte con tus raíces y desde ahí tener una posibilidad de elección y de gestión de tu realidad más real, ¿no? No intelectual, sino desde las vísceras.
Y desde esas vísceras, pues bueno, luego es cierto que recompuse mi continuidad profesional y me volqué en el trabajo clínico y formativo en la línea esta que yo había aprendido de RAIS, ¿no? Y de la vegetoterapia. Entonces, cuando organizasteis la Escuela Española de Terapia Reichiana. Bueno, eso fue un par de años o tres después, que primero pues estuvimos terminando nuestra formación y le propusimos a la Escuela Europea de Organterapia, que era la escuela europea que trabajaba con la vegetoterapia y con el trabajo de RAIS, que fue la primera que se organizó en esta línea en Europa y iba a la par de todas las escuelas que se fueron organizando de los modelos de psicoterapia. Estamos hablando ahí ya de los años 80, 85, 90. Es donde empiezan, pero eso no hace tanto tiempo. Si la psicoterapia, los modelos de psicoterapia, excepción del psicoanálisis, no tienen tanto tiempo. Es cuando empiezan realmente las formaciones, de tanto de Gestalt, como de sistémica, como de, sobre todo, Gestalt, sistémica, como cosas nuevas, novedosas. Luego había otras muchas asociadas a la psicoterapia corporal, que en España prácticamente eso era muy escaso. En otros países de Europa se trabajó más, pero esa modalidad en España fuimos prácticamente el único grupo que trabajamos en esa línea, no solamente de RAI, sino de la psicoterapia corporal en general, bastantes años. Y a partir de que vimos la importancia de seguir formándonos, de supervisar y de continuar el mensaje, el discurso en España, y que no había nada, pues le propusimos a la Escuela Europea que formaran en España una primera promoción. Y entonces, bueno, pues es cuando nosotros organizamos, Maite y algunas otras personas, sobre todo Maite y yo, organizamos la primera promoción de terapeutas de la Escuela Europea. En aquella época nos definíamos como orgonterapeutas porque pensábamos que la visión de Reich global, que esa visión global que daba de la realidad, pues era muy válida y fue pionero de la sistémica. En realidad era una visión sistémico-energética que con ese nombre pues no gustó mucho parece a la gente, pero en realidad, como dijo Capra años después, si se hubiera quizás utilizado otro nombre, Reich hubiera sido uno de los pioneros del pensamiento sistémico. Entonces, bueno, esa perspectiva es la que nosotros teníamos y fue el punto de identidad, el orgoterapeuta, aunque trabajábamos con la clínica europea de Reich, con la vegetoterapia, que era aquello que fue sistematizando y organizando Federico Navarro de la mano de las Ragnes. Vale, ¿cómo surge tu interés por el mundo de lo psicótico? Es cierto que dentro de toda estas sendas que yo digo, ¿no? Cuando entras a trabajar en clínica, pues te encuentras con que hay diversas formas de reacción ante un mismo síntoma y por tanto ante la técnica que tú introduces para tratar un síntoma. Entonces, bueno, el trabajo clínico en aquella época, que estaba muy en mantillas, pues la experiencia que adquiríamos era muy valiosa para poder observar y sacar conclusiones de los manuales que existían, ¿no? Y el mundo de lo psicótico pues estaba muy desprovisto, tanto de manuales como de... Bueno, manuales sí que podía haber, pero de concreción clínica poca. Y el neuroeléptico se daba poco en aquella época todavía. Es decir, en los años 80, 85, 90, pues empezaba a haber más allá del haloperidol, empezaban a darse psicofármacos neurolépticos pues con una mayor organización, más estudiados, con menos efectos secundarios y tal. Pero había mucha gente que estaba con síntomas psicóticos, con crisis psicótica y que no estaba medicada. Con lo cual teníamos la oportunidad de acceder al mundo de lo psicótico directamente, porque hoy en día no se conoce ya lo que es lo psicótico más que en la crisis, en los días de crisis, porque después ya es la medicación anula completamente esa realidad y la transforma en la realidad de lo que llaman algunos especialistas la realidad perceptiva neuroeléptica. Entonces, bueno, pues el percibir esa realidad tan peculiar a la que Reich describe en algún artículo, que
forma parte de otro universo, por así decir, perceptivo, paradójicamente, con mucha más conexión con la pertenencia a lo cósmico, a lo místico, al plano de lo espiritual, de lo trascendental o de lo transpersonal, pues era apasionante para mí, porque era ver en la práctica, ver a personas que tenían un discurso completamente distinto, que estaban supuestamente locos, pero que decían grandes verdades, ¿no? Como dice Artaud, ¿no? Y por otra parte, la única manera que veíamos, algunos de nosotros veíamos que era posible comprender el mundo de lo psicótico, era cuando de alguna forma tú te habías psicotizado en alguna experiencia psicotrópica. Como las experiencias psicotrópicas también en aquella época estaban al alcance todavía de bastantes personas, aunque no se conocía mucho, pues algunas osados pues accedíamos a esas experiencias sin hacer mucho humo, ¿no? Y mucho ruido. Y claro, con esas experiencias pues es que realmente entrabas en otra realidad, esa realidad que veías en gran medida en el mundo de lo psicótico. Entonces, claro, ese paralelismo nos quitaba, o nos quitó el mito o esa barrera, ese filtro de prejuicio. Decirnos que lo psicótico está loco, el delirio no existe, el delirio es una invención, todo lo que se percibe fuera de la normalidad pues es algo que no tiene sentido. Y entonces de pronto dices, no, es que precisamente hay muchas realidades y te encuentras con el discurso de ciertas dinámicas culturales que están hablando también en forma simbólica o con su lenguaje de todo esto, o te encuentras con lo chamánico, te encuentras con las investigaciones con ciertas sustancias, como Hoffman con el LSD, y entonces empiezan a coincidir unas piezas que te abren un mundo apasionante también de investigación en lo que es el campo de la percepción. Entonces, relativizar la percepción y cuestionarnos la percepción, y por tanto la realidad, y quitarnos el molde del juicio, del modelo único y de la verdad única, pues eso para mí fue muy esclarecedor y era lo que me dio lo psicótico y lo que me siguió apasionando con todas las dificultades que yo tenía a trabajar y acompañar lo psicótico. Y siempre es algo que he tenido la oportunidad y que ha habido intentos incluso de llevar adelante ciertas propuestas de comunidad terapéutica, de compartir pisos, etcétera, pero es muy difícil por falta de equipo, falta de presupuesto, pero bueno, eso ha sido algo que me ha acompañado también. ¿Ha tenido influencia tu vida personal y amorosa en tu vida profesional o viceversa? Es que para mí van unidas. Realmente la vida personal y la vida profesional no sé si es bueno o malo, porque de nuevo volvemos a los modelos, pero con lo que yo me he encontrado es que yo no he podido separar mucho la vida personal de la vida profesional, no porque no haya querido, sino porque no haya podido, sino porque no he querido. Es que la identidad profesional que yo he ido adquiriendo de conciencia de la realidad, de la injusticia social, de esa realidad, de cómo esa realidad es la que enloquece y de cómo nos enloquece en nuestra vida cotidiana, pues es que llega un momento que no puedes separar. Es decir, los conflictos que tienes con tu pareja, los conflictos que tienes con tus hijos, los conflictos que tienen tus hijos con los hijos de los otros, lo que ves en las escuelas, lo que has visto en el desarrollo de tus hijos en las escuelas, pues todo está hablando de lo mismo. Está hablando de ese concepto que Reich desarrolla de esa manera tan magistral, de ese concepto de carácter, del carácter como la coraza del yo, como aquello que nos defiende de lo que no podemos hacer de nosotros mismos porque no corresponde a una sociedad basada en esos modelos estrictos y de pensamiento único. Y entonces, bueno, pues es que estés donde estés, vas a percibir lo mismo, ¿no? Entonces, puedes aplicar lo que vas conociendo, lo que vas aprendiendo a tu vida personal o puedes olvidarte de ello, pero es enriquecedor. Entonces, aplicarlo
que duda cabe que lleva a crisis y lleva a conflictos, pero también lleva a aprendizaje y a superación. Y aprender de lo personal te lleva también a enriquecer el campo profesional, porque tú estás también experimentando y viendo las neurosis, los momentos psicóticos o incluso prepsicóticos, como yo llamo al enamoramiento, que podemos vivir en nuestra vida y que lo ves luego en otras situaciones de una forma organizada en patologías, entre comillas, no en el sentido despectivo, en el sentido de cuadros organizados, es decir, de repeticiones, ¿no? Y lo que en la vida cotidiana podemos vivir parcialmente, de pronto una persona lo va organizando de forma ritualística, ¿no? Es decir, repite. Entonces esa repetición es la que hace que algo cotidiano se convierta en algo patológico, porque tú no puedes salir de esa repetición. Esa es la gran diferencia. Es decir, la normalidad es patológica, pero es variable, no es estática. Tiene una cierta variabilidad y una adaptación a esas variaciones. Cuando entramos en una repetición, pues ese ritual repetitivo es lo que hace que tú estés encerrado en una noria constante que evidentemente te impide acceder a una realidad, y a partir de ahí hablamos de que hay un cuadro, ¿no? Hay una patología. Pero bueno, está muy unido todo. Federico Navarro decía que el profesional de la salud era un agente social. ¿Tú esto cómo lo has vivido en tu práctica clínica? Sí, entra dentro de esa línea de politización de la salud mental y en general del profesional de la salud, del profesional de la educación y de todo aquel que se mueve en el ámbito de los ecosistemas humanos, ¿no? Y entonces, claro, si eso llevado a la práctica real, Federico Navarro, siguiendo la línea de Reich, constantemente está hablando de algo que era muy evidente, es decir, si nosotros conocemos las causas de la patología, de esos rituales repetitivos, de ese sufrimiento empedernido de los cuadros patológicos y de las enfermedades y del sufrimiento emocional, si conocemos las causas, porque las estamos viendo en el diván, ¿por qué no vamos a denunciarlas, a transmitirlas y a ponerlas a cambiarlas, ¿no? Junto con los agentes sociales que están directamente en ello. Esos agentes sociales tenemos parte de responsabilidad los clínicos, la tienen los educadores, la tienen el resto de profesionales de la salud, la tienen los políticos, la tienen las personas que dirigen instituciones y la tenemos los padres. Entonces todos somos agentes sociales con una responsabilidad a la que Reich constantemente aducía en su libro Psicología de Madres del Fascismo, y decía, bueno, la libertad no nos la van a dar, la tenemos que adquirir nosotros, la tenemos que retomar porque tenemos que aprender a recuperar y a saber estar en libertad. Y eso precisamente no nos lo enseñan, ¿no? Tenemos que ir conquistando. Y ahí es cuando viene la consecuencia práctica del trabajo en prevención. Una prevención que se aborda desde el principio de la vida y ya en la vida intrauterina, y que, porque es donde empieza a forjarse el proceso madurativo. Y ahí es donde empezamos, a la par que algunas personas de la Escuela Europea, en España, desde el principio de la organización de la Escuela Española de la Pierrichiana, que fue en el 83 más o menos, en el 83 sale la primera revista nuestra, y 10 años después, empezamos a trabajar en un local, 10 años después creamos una sede estatal ya, porque ya empezaron a haber personas formadas en otros lugares que no era Valencia, y conseguimos una sede, un local que Federico Navarro lo bautizó, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, o sea, la palabra, viene la palabra bautismo, pues lo inauguró, inauguración. Las influencias jesuíticas, bueno, lo inauguró él en un acto que tengo ahí una foto en la que estamos abrazados los dos después de su presentación, y es el local que seguimos teniendo ahora como sede internacional. Eso fue en el 93, o sea que ya hace bastantes años. Y desde el principio de la organización de la Escuela Española de Terapia Reichiana, que se plantea como escuela de formación, pero a la vez estábamos trabajando profesionales, que éramos los que formábamos parte de esa escuela,
Y siempre nos planteamos trabajar en clínica y en prevención. ¿Por qué? Porque para nosotros formaba parte de esa identidad profesional, es decir, algo que ha marcado la diferencia de nuestra escuela con el resto de escuelas de psicoterapia en general, incluidas las supuestas, las reichianas, las que se definen como reichianas, es que desde el principio de nuestra praxis hemos visto la necesidad de acompañar el trabajo clínico con el trabajo con familias, el trabajo con escuelas, el trabajo con organizaciones sociales, la divulgación de ciertas ideas, el trabajo político, desde el punto de vista de intervención sociocultural, ¿no? Y bueno, pues va a la par. Por eso cuando hablamos de diván reichiano, que es el nombre que utilizamos en un momento determinado para hablar de la clínica, pues la diferencia con el freudiano sería que el diván reichiano tiene esa perspectiva sociopolítica que no deja de ser un poco tan neutral como se pide dentro del psicoanálisis, ¿no? Es decir, no es que nosotros hagamos política en el diván, pero sí que es cierto que cuando la persona va abriendo su conciencia, va desmembrándose las defensas neuromusculares y somáticas, abriendo percepción, entras en contacto con la realidad de una manera mucho más cruda y por lo tanto entras en contacto con tu parte de necesidad de cambio, ¿no? Tu parte agresiva en el sentido de reivindicación, ¿no? ¿Y en qué consiste exactamente esto de prevenir? Tanto en educación como en lo psicosocial. Sí, recuerdo que el otro día mirando cosas en el 95 fue. Sí, el primer libro que yo saco, El contacto, vínculo, separación, creo que es del 94. Creo que es. Y en el 95 hacemos las primeras jornadas de ecología infantil en Valencia, invitando a otros profesionales, que es son unas jornadas públicas donde empieza a utilizarse ya el término ecología infantil. Pero hasta ese año, no es que no estuviéramos trabajando en prevención, pero estábamos trabajando y escribiendo y divulgando en esa revista y en otras desde el 83, esos 10 años, hablamos de profilaxis ergonómica. Entonces, ¿por qué? Pues porque era el término que Reich empleó y era lo que, bueno, pues queríamos seguir y continuar. Y además lo vivimos, esa es otra de las influencias personales, lo vivimos directamente porque en los años 80 estaba prohibido incluso el parto en casa, prohibido. El parto era en hospital, o si no te podían quitar al bebé porque se suponía que eras poco menos que un gitano, marginado, y entonces servicios sociales, que no sé si existía entonces, la institución que fuera, te podía quitar a tu hijo porque no nacías en hospital. Entonces, la experiencia de aquellos que nos atrevimos a tener nuestro primer hijo en aquella época en la clandestinidad, pues es que era eso, era una vivencia terrible porque tenías que estar viviendo un acto natural en un espacio de clandestinidad. Entonces, tuvimos a nuestra primera hija, pues eso así, camuflando y haciendo un registro falso, registro civil, porque tenía que poner, un médico tenía que decirte que tenía que haber nacido en un determinado sitio público, ¿no? Entonces cosas de estas que eran muy denigrantes, ¿no? Pero que es que había que hacerlas, era como la objeción de conciencia de la época que llevó a anular el servicio militar. Pues bueno, la reivindicación de los partos naturales y en casa empiezan en aquella época, y empezaron, y nosotros estábamos participando en ellos, y estábamos participando en nombre de Reich, digamos, en nombre de Reich, en nombre de sus ideas, porque él fue uno de los pioneros en el campo de la reivindicación del parto natural, de la educación libre y por tanto de todo lo que implica una alternativa en los ecosistemas. Y entonces, bueno, pues la parte personal y la parte profesional se juntaron también ahí. Y fue poco a poco conociendo otras tendencias vanguardistas de la época y conociendo el discurso de Capra de la ecología global, que era una alternativa general y global a la forma de vivir la sociedad, que le llamaba ecología global, la visión de la complejidad de Morán, etc., pues vimos la necesidad de cambiar, de actualizar el término
de darle una semántica más actual para que también fuera retomada de una manera más receptiva. Entonces empezamos a hablar, yo propuse el término de ecología infantil y concretamente de ecología de los sistemas humanos. Eso es en el 95, en esas primeras jornadas. En mi libro del 94, Contacto, Vínculo y Separación, todavía hablo de profilaxis ergonómica. En el 97, 3 años después, es cuando Maite y yo sacamos el libro de ecología infantil y maduración humana. Ese libro es pionero en España y en otros países del concepto de ecología infantil, que hoy en día se está por ahí utilizando, además se copia y pega. Eso te iba a preguntar, porque lo he escuchado, lo he visto por las redes y quería preguntarte qué te parece este tema. Bueno, pues que por una parte está bien porque es señal de que ha resonado. Y si se está nombrando es porque ha tenido su influencia. La parte triste y lamentable es que el copia y pega que se está utilizando cada vez más en las redes y en esta sociedad en la que vivimos, y por tanto el fraude y la falta de éticas, una vez más también se comprueba aquí. Es decir, no hay ninguna referencia a nosotros en esa formación o ese tipo de cosas que hay ahora en relación a la crianza ecológica, y no sabemos por qué, ni hay referencia, ni estamos invitados, ni hay, bueno, es otra cosa, aparte no tiene, hay cosas que tienen, siempre hay algo similar, pero es diferente, evidentemente. Entonces, bueno, es una tendencia actual y es lamentable, porque entre pocos que somos los profesionales que estamos dando alternativas, no hay un reconocimiento ni de la historia ni del otro, pues es caer en esa posición no psicótica, sino psicotizada, que es diferente, ¿eh? Psicotizada y de negación de la realidad, que es éticamente y deontológicamente muy triste. Entonces, como digo, en el 97, en ese libro, Ecología Infantil y Maduración Humana, es donde empezamos a hablar ya del concepto de crianza ecológica y donde yo ya planteo, un par de años después, todo el proyecto de ecología de sistemas humanos, que creemos que forma parte del concepto de ecología global, del paradigma de ecología global de Capra. Es decir, es un intento de introducir nuestro pensamiento parcial, especializado, de ecosistemas humanos, con el cambio global que es necesario y que Capra plantea con otros especialistas, con filósofos, científicos, políticos, militantes, ecologistas, como puede ser el movimiento de Greenpeace, que trabajan en otras áreas, pero que no se había dado nunca importancia al cambio de paradigma si no se cambia el carácter y si no se cambia la percepción individual. Eso no estaba reflejado en sus libros ni en su proyecto. Entonces es como introducir un eslabón para que la cadena se cierre. Entonces esa es un poco la propuesta de la ecología de los sistemas humanos. Vamos a colaborar con otros profesionales, con otras propuestas de cambio en un planeta que se está deteriorando y que está defenestrado, para salvaguardar nuestro planeta y salvaguardar al ser humano en el planeta, recuperando las leyes de la naturaleza, las leyes de la ecología. Pero en los sistemas esenciales también, no solamente a nivel geopolítico o a nivel de cambio de mentalidad ambiental, sino qué pasa con nuestras relaciones humanas. Y volviendo al tema de la deontología en la práctica clínica, ¿puedes hablar un poquito más de qué piensas? Sí, el discurso de deontología es también relativamente nuevo, porque en realidad todas estas cosas se van cociendo, tanto el comienzo de la escuela de psicoterapia, como los proyectos de formación, como las alternativas a la psicopatología, como la prevención, el comienzo de toda la alternativa de la vida BIT, de la vida comunal, del planteamiento de los partos en casa, de la educación libre. Todo eso empieza en esos años, ¿no? Los años 80, 90. A veces se olvida y parece que se descubre ahora, ¿no? 30 años después. Pero bueno, yo creo que hay que hacer siempre un uso de esa recuperación histórica y avanzar. No quedarnos ahí, no quedarnos en lo que había en los 80 o los 90. Estamos en el 2020 y por supuesto hay cosas que han avanzado mucho y que tenemos que seguir, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos avanzado poco en el campo de la deontología, al menos se habla de ello. Hay países que hasta hace muy poquito eso sonaba chino. En las experiencias que tengo yo de formación en otros países, sobre todo en Latinoamérica, pues países como México, la palabra deontología hasta hace muy poco no existía, no se sabía.
Y las primeras jornadas de ontología que se hizo en Distrito Federal, en México Distrito Federal, pues fueron hace 10 años o menos, en las que creo recordar que yo participé, o si no, en algunas muy tempranas, ¿no? Donde se empezó a cuestionar la práctica clínica del profesional, no solamente desde un punto de vista técnico, sino humano. Es decir, ¿qué hace el profesional con el paciente? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el límite? ¿Y cuál es la forma que tiene que llevar el terapeuta con el paciente? No por una cuestión de protocolo, sino para que sea efectiva la terapia. Entonces, yo me he encontrado en este país terapeutas que en mesas redondas han dicho en voz alta, cuando se podía decir, porque ahora no se puede, afortunadamente hay leyes que lo prohíben ya, que mejor que tener un terapeuta con quien satisfacer el complejo de Edipo, ¿no? Si mi paciente se puede acostar conmigo, pues va a superar el Edipo más fácilmente. Entonces, bueno, oír eso en público, pues era bastante altísimo, bastante, para mí, bastante patético. Pero es que la resonancia de aquel que contradecía ese discurso, que en este caso podía ser yo, no es que estuviera muy aplaudida. Era como que todo estaba muy diluido. Ahora hay mucha ambivalencia, en aquella época había bastante dilución. Porque sonaba a progre. ¿Vale? Entonces, lo que sonaba a progre, pues era como que se toleraba. Pero bueno, pues afortunadamente se fue viendo cómo ese tipo de comportamientos, tanto de actitudes sexuales como de cualquier tipo de poder o de influencia sobre el paciente, pues ya Freud y el psicoanálisis ya lo mostraron, y creo que es muy importante tenerla. Es decir, que la deontología clínica es básica, es esencial para, no solamente por el trato humano y de respeto, sino para la eficacia del tratamiento. Pero esa eficacia tiene un sentido lógico cuando se tiene en consideración el fenómeno de la transferencia, es decir, el hecho de que entre paciente y terapeuta hay algo más que una relación de aquí y ahora. Hay una relación de entonces, de la historia reflejada en el aquí y ahora. Y esa historia infantil, evidentemente, repite posiciones que el paciente no tiene por qué saber y que le colocan en una dinámica infantil donde el terapeuta siempre va a tener un poder. Quieras o no quieras. Hagas ver como que no lo tienes, lo vas a tener, porque es inconsciente. Entonces algunos modelos no han dado tanta importancia, ahora todos parece que lo están empezando a tener, pero durante muchos años no han dado tanta importancia a este fenómeno de la transferencia, con lo cual, sin poner en duda la eficacia o no del modelo, lo que está claro es que la diferencia es muy patente. ¿Y en temas de formación? Sí, precisamente la deontología también tiene que ver con esa dinámica formativa, quiere decir, formación en psicoterapia, deontología, posición del terapeuta, lo hacemos intelectual o lo hacemos vivencial. Es decir, vamos a captar todo eso que estamos transmitiendo en nuestro propio cuerpo, vamos a recibirlo para luego transmitirlo y para poder tener una coherencia. Vamos a entender lo que es la crisis realmente, vamos a entender lo que es el desmembramiento de una defensa, lo que es una resistencia, lo que es la transferencia. Lo vamos a entender de aquí o lo vamos a comprender desde las vísceras. Para eso, proceso personal. Entonces, las formaciones hoy en día, todavía muchas de ellas, no están determinadas por el proceso personal del candidato, sino por cursos, talleres, experiencias. Una de las pocas escuelas que sigue ese planteamiento es la nuestra. Por eso yo siempre he dicho que no somos comerciales, que no vendemos las cosas porque, claro, cuando tú a una persona, como me dijo a mí en su momento Federico, no, tú empieza tu proceso personal. Análisis personal significa sesiones, significa dinero. Desgraciadamente somos privados, desgraciadamente las subvenciones no llegan, los gobiernos no reconocen que las psicoterapias tendrían que estar subvencionadas. Pues claro, a la gente le cuesta y es normal. Y aunque tú tengas una postura solidaria, pero tienes que seguir trabajando. Entonces, análisis personal, supervisiones, todo eso no se puede hacer en una universidad. No lo puede dar una universidad. Podemos dar cursos en universidades, pero la parte más importante de la formación, que es la terapia y la supervisión y los seminarios de casos, eso hay que hacerlo en un espacio diferente, en un espacio privado. Y ese espacio privado tiene que tener una deontología
y tendría que estar marcado por unos patrones que afortunadamente hoy en día ya hay federaciones como la FEAP o otras asociaciones que lo están reivindicando, pero hay muchas diferencias entre escuelas a ese nivel, a nivel sobre todo del trabajo personal. Y sin embargo cada vez se da más importancia a hacer horas y horas y horas de cursos y de cursos y de cursos, que por muchos cursos que hagas, si no tienes claro tu curso personal, pues a la hora de desarrollar empatía, de desarrollar intuición, de desarrollar conocimiento instintivo, intuitivo con el paciente, no vas a tenerlo. Eso no lo vas a adquirir por muchos cursos que hagas. No. Y a la hora de reconocer la deontología, tampoco, porque eso lo vas a comprender en el trato que va a tener tu paciente, tu terapeuta contigo. Y por tanto hay cosas dentro de lo que es la formación del psicoterapeuta que parten de la necesidad de volver a recordar los inicios de la psicoterapia, el trabajo relacional y el proceso personal. Se ha hablado de la FEAP, de la FES, de la IABP, la IFOC, la APCCE. Detrás de cada una de estas siglas hay una organización, una institución nacional, internacional. Sí, ¿Cómo haces para estar en todas? Para estar en todas, no sé si estoy en todas o no estoy en ninguna, pero sí que sé que he participado en bastantes de ellas, incluso en la formación, en la fundación. Y que como escuela, como colectivo hemos participado y participamos en ellas. ¿Por qué? Pues porque la escuela española siempre hemos considerado, dentro del trabajo en equipo que hacemos, del colectivo que somos, que ya afortunadamente hoy en día ya somos colectivo internacional, con sedes en distintos países de Latinoamérica también, consideramos que hay que estar en las instituciones, que no podemos quedarnos fuera de la sociedad con nuestro discurso de burbuja, sino que tenemos que participar y comunicar y transmitir y recibir y aprender también de los otros y de las otras. Y en ese sentido hay que estar en los colectivos, hay que estar en las organizaciones. Y esas organizaciones se han ido desarrollando desde esos años también, desde los 80-90, tanto a nivel estatal como europeo, y algunas de ellas creemos que es necesario estar y que es importante para poder tener un intercambio profesional. Desde la FEA, Federación de Asociaciones de Psicoterapeutas, que reivindican la formación privada y la formación posgrado del psicoterapeuta, además de la académica, hasta pues la FES, que es la Federación de Sexología, o incluso la IABP, la Asociación Europea de Psicoterapia Corporal, que tenía el objetivo, y sigue teniéndolo, de aglutinar a todos los modelos de psicoterapia corporal en Europa, y donde el modelo carácter analítico pues también tiene cabida. A veces se ha cuestionado, ¿no?, por qué hablar de psicoterapia carácter analítica y no de psicoterapia corporal o psicoterapia reichiana o de tantos nombres que hay ahora, ¿no? Bueno, pues igual que pasó con la ecología de sistemas humanos, ha pasado un poco también con este término. Psicoterapia carácter analítica recoge la tradición más esencial de Rice, sin tener que nombrar o poner palabras disociativas. Todo lo que tiene que ver con lo psicosomático, somatopsíquico, psicocorporal, pues está hablando de una división. Precisamente el concepto de carácter, cuando Rice plantea el carácter como carácter del yo, pues está claramente ya poniendo un término que recoge la suma de defensas, tanto somáticas como psíquicas, que el individuo organiza a lo largo de su proceso madurativo, que es con lo que nosotros actuamos y nos encontramos, con esas defensas, y cómo gestionar de una manera diferente esas defensas para poder activar el yo y poder gestionar las potencialidades de cada uno en nuestra sociedad, con los límites sociales, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo planteo y el colectivo asume ese concepto de psicoterapia carácter analítica, ¿no?, para definirnos. Y definirnos la base de tradición psicoanalítica junto con la base de la vegetoterapia y junto con las aportaciones a una psicoterapia breve, a un diagnóstico, a distintos encuadres que pues están todos aglutinados, tanto el encuadre breve como el profundo, bajo ese término. Entonces, cuando hablamos de psicoterapia carácter analítica, estamos hablándonos de un modelo general, una perspectiva general que se puede después aplicar por la experiencia que hemos ido teniendo a distintos encuadres y a distintos espacios públicos, privados, de grupo, individual, de pareja, y eso implica una investigación muy apasionante que a la vez tiene como
aplicación práctica todo el campo de la prevención. Entonces, en realidad, ecología de sistemas humanos es como que recoge nuestro postulado más sociopolítico, al interior de lo cual entra la intervención preventiva y la clínica. Y como intervención clínica, nuestra definición está en la psicoterapia caracteroanalítica. Eso es un poco a día de hoy cómo estamos organizados. Por supuesto, muy diferente a los inicios de la entrevista de los años 80. Han pasado, aunque suene raro decirlo, me suena raro decirlo, en 40 años. Y por lo tanto, pues tenemos un nivel, una experiencia y una evolución muy diferente a la de entonces. Pero curiosamente, todo este tiempo ha ido reafirmando, a mí personalmente, intuiciones y enseñanzas que yo recibí entonces. Es decir, se consolida la lógica y esa locura inicial que a mí me mueve, en cuanto locura en el sentido de lanzarse a un abismo que no sabes dónde termina, ¿no? Dónde está el suelo. Porque en aquella época no lo sabíamos. No sabíamos si todo ese discurso realmente pues, nos llevaba a un sitio seguro o no, porque estábamos todavía en una cierta prehistoria de la psicoterapia caracteroanalítica y de la ecología del sistema. A día de hoy, las formaciones que hacemos a nivel internacional están asentadas en una experiencia y en una práctica de muchos pacientes, muchas familias, muchos alumnos que han consolidado estas propuestas en su propia vida. Entonces, la psicoterapia de la evidencia, la clínica y la ciencia de la evidencia, pues está ahí, en estos 40 años de trabajo. Y por eso yo creo que tenemos mucho que decir, mucho que aportar, y con un colectivo además ya intergeneracional, como estábamos viendo aquí, que nos permite recuperar y aprender de la historia y también cómo aplicarlo a lo nuevo, ¿no? Y esa combinación tan difícil a veces entre recuperar y conocer los fundamentos históricos, pero sin salirnos de la realidad concreta del momento, ¿no? Sin quedarnos en esa historia, ¿no? Entonces, que duda cabe que nuestra sociedad está evolucionando mucho y que el profesional de la salud tiene mucho que decir, o debemos tener mucho que decir frente a todo lo que está pasando, incluso en el momento actual de la pandemia internacional, de esta sociedad en la que las locuras parciales van cada vez a más, las contradicciones, los absurdos, la confusión está en todos los rincones de la sociedad, ¿no? Y la evasión y la distracción también, por los medios de comunicación y por la dinámica de Internet. Entonces, hay mucho que decir.